abogado de profesión y secretario general de Vox. Pero apartado de los tribunales, fuera del foco mediático, las excursiones al monte, la natación y actividades relacionadas con la supervivencia ocupan la mayor parte de su tiempo libre. Y es que su forma física envidiable se debe a que fue militar de las Unidades de Operaciones Especiales del Ejército Español, conocidas como COES. A sus 50 años, las numerosas presiones que ha recibido no le han hecho acobardarse ante los independentistas. Hoy se sienta en el plató de 6 mujeres sin piedad, Javier Ortega. Lo conocemos por formar parte del único partido de España que ha movido ficha a título personal frente a los independentistas catalanes ante la inacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Él es Javier Ortega, el secretario general de Vox y que además ejerce la acusación popular en la causa judicial contra el proceso separatista. En esta guerra de David contra Goliat, Ortega vuelve a poner de manifiesto la mala gestión del gobierno en la región. No dudan en asegurar que no se activa el 155, sino el 0,155. Una aplicación tardía, timorata y con unos efectos limitadísimos. Pero su historia viene de muy atrás. Desembarcó desde la fundación de NAES, Defensa de la Nación Española, como secretario de Asuntos Jurídicos del partido. El abogado madrileño de Chamberí confiesa haberse cansado de las promesas incumplidas de los políticos y es por ello que decidió dar un salto a la arena política con la formación de Vox. De histórica también se pueden tildar sus recientes intervenciones en el programa de preguntas frecuentes de TV3. Se convirtió además en objeto de orgullo y críticas por su hazaña en Gibraltar. Sin más equipo que sus brazos y sus piernas, Ortega se sumergió en el mar con una única meta: colocar la bandera de España en el peñón de Gibraltar, y así lo hizo. 200 metros cuadrados, 18 por 11 metros, desplegados en el lado norte del peñón durante unos 20 minutos. 3 kilómetros a brazos para ir y otros tantos para volver en mar abierto y así evitar ser detenido. Conocemos su valentía, pero sabemos muy poco de su vida privada. De los juzgados del Supremo contra los golpistas al plató de 6 mujeres sin piedad. ¿Conseguirán sonsacarle su cara más íntima? Javier Ortega Smith, muy buenas noches y bienvenido al plató de 6 mujeres sin piedad. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Secretario general de Vox, abogado y ahora uno de los grandes combatientes contra el separatismo catalán. ¿Sueña con Cataluña? Sueño con España. Me preocupa España y me duele Cataluña. Por eso creo que lo que hacemos todos los días lo hacemos pensando en que tenemos la obligación de defender a España y la mejor manera de defenderlo es luchar por quienes quieren destruirla, en este momento desde Cataluña. Le cambio la pregunta entonces. ¿Tiene pesadillas con Cataluña? No, a mí los secesionistas no me quitan el sueño. Yo me levanto cada mañana con más ganas de seguirles combatiendo porque sé que la inmensa mayoría de los españoles se lo merecen. Javier, como hablar de uno mismo a veces es incómodo, para esta ronda de presentación una pregunta indirecta. ¿Cómo cree que le definiría a su madre? Diría que, bueno, es un buen chico, pero que intenta hacer demasiadas cosas a la vez. ¿Y su mejor amigo o su mejor amiga? Que soy un buen camarada. Conocemos su faceta de valiente, pero todo el mundo tiene miedo a algo. ¿A qué teme Javier Ortega? Pues yo creo que la única cosa que tengo miedo es a tener miedo. Es decir, a que un día no sea capaz de hacer aquello que crea que debo hacer. De momento no me ha ocurrido, pero lo que me puede preocupar en alguna circunstancia es pensar, ¿y si mañana no soy capaz de hacer lo que debo hacer? Usted fue militar de las Unidades de Operaciones Especiales, las llamadas COES, en el Ejército Español. ¿Cómo recuerda esa etapa de su vida? ¿Quizás aprendió algo que luego le sirvió en la política? Sin ningún lugar a dudas. Yo cumplí el servicio militar como voluntario en una unidad de operaciones especiales, una unidad guerrillera, los llamados Boinas Verdes, la compañía de operaciones especiales, y no solo me marcó a mí, sino a todos los que formamos parte en aquellas unidades, nos ha marcado la vida, nuestra forma de entender la dificultad, cómo enfrentarse ante el sacrificio, y aquel lema de que no hay misión imposible, sino que debe intentarse siempre hasta las últimas consecuencias, es algo que me ha marcado a mí, como a mis compañeros, en mi profesión, en mis estudios, en mi trabajo y ahora también, por supuesto, en la vida política. Usted se ha convertido en una de las caras más conocidas de Vox, pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo decidió dar el salto a la política? Bueno, digamos que tuvimos un preámbulo que fue la Fundación para la Defensa de la Nación Española,
donde comenzamos a encontrar un espacio en el que defender aquello que parece que nadie quería defender, la unidad de España, los símbolos que nos representan a todos. Y es verdad que esa escuela nos sirvió para decidir un día que había que dar el salto a la política, porque no bastaba solo con defender ideas, había que lograr cuotas de poder. Es decir, a España no se le defiende solo con ideas, se la defiende con acciones y logrando arrebatarles el poder a quienes están convirtiendo el poder en contra de España o quienes utilizan el poder en contra de España. Por eso, por responsabilidad, no tanto por gusto, porque la política tiene muchas facetas amargas, pero sí creímos que era una responsabilidad pasar de la teoría o de la acción cómoda, vamos a decirlo, de una fundación que, bueno, trabaja desde fuera de la política o en el entorno a la política, saltar al ruedo de la política y tener que enfrentarnos a quienes son realmente adversarios duros y otros enemigos peligrosos. Tiene que elegir entre Gibraltar español o Malvinas argentinas. ¿Con cuál se queda? Bueno, es una decisión difícil, pero si de verdad no tuviera más que una opción, diría Gibraltar español, sin duda. No hay día en el que no estén los medios de comunicación siempre que se produce un avance en el proceso judicial contra Carles Puigdemont o contra cualquiera de los consellers, pero le voy a pedir un día, ¿en qué punto, en qué momento cree que cambió todo en Cataluña, que se torció todo? Que se torció para mal. Bueno, yo creo que este es un proceso muy largo de ruptura de España, muy largo, de golpe de Estado desde el año 2012 hasta el 1 de octubre del 2017 y el 27 de octubre con la declaración de independencia. Yo creo que los momentos son muchos. Yo lo que recuerdo especialmente en positivo es el momento en el que tuvimos la primera entrevista con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que en paz descanse. Ese fue el momento en el que vimos que toda la lucha que llevábamos defendiendo desde un juzgado de instrucción de Barcelona iba a tener mayor fuerza. Nos íbamos a encontrar en el Tribunal Supremo con el respaldo del fiscal general del Estado. Ese es verdad que fue para nosotros un punto de inflexión y es donde consideramos que merecía la pena todo lo que estábamos haciendo, pero además de eso veíamos que iba a tener importantes resultados. Pero en Cataluña le voy a dar tres opciones. ¿Cree que se torció todo en la consulta del 9N, en el referéndum o el día que proclamaron la independencia? Yo creo que se torció el día en que en el juicio del 9 de noviembre, promovido por Artur Mas, el golpe de Estado del 9 de noviembre, en el juicio posterior, la Fiscalía decidió retirar todas las acusaciones que llevaban aparejada pena de prisión y lo dejó en una pena de multa nada más. Ese día se torcieron las cosas, porque probablemente si se hubiera seguido lo que intentó esta acusación popular, y es que Artur Mas hubiera entrado en prisión, no se habrían atrevido a continuar el resto de la misma organización delictiva. Ese día el Estado de Derecho tuvo una importante pérdida, una importante baja, no fue capaz de mantener el pulso en ese Tribunal Superior de Justicia y haber mandado a Artur Mas a prisión. Y ese fue el día en que envalentonó al resto de la organización delictiva, con su cabeza de Puigdemont, para seguir adelante. Así que ese diría yo que es el punto de inflexión que aprovecharon los golpistas. Desde Vox se ha criticado mucho, seguimos hablando de Cataluña, la actitud de Mariano Rajoy y en general del Gobierno de España. Pero estamos hablando ahora de la justicia, hemos fechado el juicio del 9N como un momento dramático. ¿Qué podía haber hecho Mariano Rajoy realmente, más allá del discurso político, para evitar que los golpistas llegaran hasta donde han llegado? Porque a lo mejor son críticas que realmente estando en la Moncloa no se podía hacer más que el discurso político, ¿o sí se podía? Sí se podía. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, tiene una prerrogativa, tiene una facultad exclusiva que no tiene nadie más. Nadie más. No la tiene ni el Tribunal Supremo, siquiera, ni la Fiscalía General del Estado, ni la tiene el Congreso de los Diputados, ni la tiene el Senado por sí solo, ni la tiene ningún partido político. Y es la prerrogativa de aplicación del artículo 155. Y tenía que haber aplicado cuando era el momento, es decir, cuando se estaba fraguando el golpe de Estado. Los informes de
Policía Judicial, los informes del CNI ya tenían claro que se venía gestando desde el 2012. Nosotros instamos 2 años antes, es decir, en el año 2015-2016, ya le instamos al presidente del Gobierno a que aplicase la prerrogativa del 155. Y no lo hizo por cobardía, una vez más, y por traición a España. Y lo hizo cuando ya se había dado un golpe de Estado, cuando la situación ya era prácticamente irreversible, y además lo hizo de la mano del Partido Socialista y de Ciudadanos de una manera absolutamente interesada y cobarde, no pensando en los intereses generales de España, sino pensando en qué les convenía más de cara a unas elecciones. Vox incluso puso una querella, ¿no?, al presidente Mariano Rajoy. ¿Fueron demasiado duros, visto lo visto hoy, o se alegra de haber interpuesto esa querella contra Mariano Rajoy? Uno no se alegra nunca de tener que poner una querella criminal, y mucho menos contra el presidente del Gobierno de España. Es algo verdaderamente doloroso. Yo tuve que firmar aquella querella pensando en mis épocas de estudiante. Nunca me hubiera imaginado tener que firmar una querella por delitos tan graves ante la Sala de lo Penal, acusando nada menos que al presidente del Gobierno. Y me da igual de qué partido sea, es el presidente del Gobierno de España, de nuestra nación. Y aquella querella, que era principalmente por un delito de dejación de funciones, pues no era un plato de buen gusto. Pero sí creímos desde Vox que era nuestra responsabilidad interponer esa querella. Y además creo en estos momentos que estaba totalmente justificada. Es verdad que luego la Sala de lo Penal no la admitió a trámite, dejando pasar demasiados meses cuando ya estaba aplicado el artículo 155. Es verdad que en este momento la tenemos recurrida ante la Sala de lo Penal, pero creíamos, en primer lugar, que era nuestra responsabilidad hacerlo, y en segundo lugar creíamos que estaba debidamente justificado, porque los hechos nos han demostrado que no solo no aplicó el 155 cuando debería haberlo hecho, es decir, cuando se estaba gestando un golpe de Estado, sino que la aplicación posterior era una aplicación ineficaz totalmente, light, que no ha servido para nada más que para darle todavía más alas. Y el que tenga alguna duda, que escuche el discurso de investidura del xenófobo Quim Torra. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Albert Rivera. Tiene que escoger uno. ¿Quién de los tres cree que hubiese gestionado mejor la crisis catalana? Pues creo que ninguno de los tres lo habría hecho como lo habría hecho si fuese el presidente del Gobierno, Santiago Abascal. Pero si tuviera que escoger alguno, sin lugar a dudas, el mal menor en este caso, pues me llevaría a decir que Albert Rivera. ¿Por qué? Pues porque creo que, aunque solo sea por conveniencia electoral, Ciudadanos intenta aparentar su defensa de la unidad de España. Digo aparentar porque los hechos nos demuestran que al final es un postureo electoral y que pega o amaga pero no pega, que dependiendo del momento dice una cosa o dice la contraria. Pero si estuviéramos hablando de una hipótesis y tuviera que pensar en qué hubiera preferido como presidente del Gobierno para aplicar esa prerrogativa del 155, pues creo que por descarte tendría que haber sido Albert Rivera. Hemos visto durante los meses más tensos de Cataluña que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han pasado por momentos pues muy tensos. Recordamos que incluso fueron echados de esos hoteles donde se les alojaban. Recuerdo también pues escuchar a líderes políticos decir que venían a Cataluña a alterar el orden. ¿Cree que ha habido una especie de campaña de marketing negativo en contra de estos agentes? Sin lugar a dudas, han sido abandonados por el Gobierno y por los partidos que se dicen constitucionalistas. La Policía Nacional y la Guardia Civil ha tenido que sufrir unas situaciones injustas totalmente. En primer lugar, y esto me remonto a la época del presidente José María Aznar, del Partido Popular, cuando decidió plegarse a las exigencias de Jordi Pujol y retirar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de las competencias de seguridad y su despliegue en todo el territorio de Cataluña. Ese fue el primer golpe, el primer mazazo, la primera injusticia contra quienes venían demostrando su lealtad a España y su sacrificio, poniendo todo lo mejor de su profesionalidad y lo mejor de sus muertos. Y llegados al momento del 1 de octubre, el despliegue que se hizo era un despliegue absolutamente improvisado, hacinados de mala manera en unos barcos y en unos hoteles, tuvieron que sufrir el desprecio más absoluto, pero también es verdad que, como ocurre en las situaciones límite, las dos caras de la moneda suelen ser muy interesantes. Por un lado vimos a quienes les despreciaban, pero también vimos
las manifestaciones espontáneas de miles y miles de españoles que cuando estas unidades de Policía Nacional y Guardia Civil salían de sus comisarías y de sus acuartelamientos para viajar hacia Barcelona, tenían unas emotivas despedidas, dándoles todo el apoyo y todo el cariño que le profesamos la inmensa mayoría de los españoles. Es verdad que no han sido tratados justamente, pero también es verdad que están teniendo la satisfacción de ser ellos, precisamente la Policía Judicial, de Guardia Civil y de Policía Nacional, los que están llevando el peso de la investigación y que están logrando que tengamos las pruebas suficientes ante los tribunales para sentarlos en el banquillo y espero que pronto para meterlos en prisión durante muchos años. Javier, le vamos a poner unas imágenes. Mire, por favor, a la pantalla. No se ha controlado la educación, no se ha controlado los medios de comunicación, incluyendo esta casa que sigue adoctrinando en el odio. Sí, en el odio, en el odio. De verdad, pero si en el odio permanente. Pero si es la segunda vez que le invitamos, señor Tegasmith. Por eso vengo y lo digo por segunda vez, adoctrinando en el odio. La cuestión de las escuelas donde se pasea a los niños de 8 años y se les hace hablar de presos políticos. Y se llena todo de los repugnantes lacitos amarillos. Me indigna la situación, no ya lo veo ya. Es decir, ver hijos de guardias civiles señalados delante de sus alumnos, diciéndole, usted es un hijo de guardia civil, como si fueran hijos de judíos, eso a mí me horroriza. No, es que fue así, y haya abierta diligencia. Si alguno no lo sabe, pues en vez de reírse lo que tiene que hacer es buscar los vídeos. Bueno, esto corresponde a una de las veces que ha estado usted en TV3 y le queríamos preguntar, ¿se ha sentido como David contra Goliat cuando ha ido a esta televisión? No, me he sentido muy orgulloso de poder darle voz a tantos miles y miles de españoles, especialmente a tantos miles y miles de catalanes, que están hartos de ver cómo se utilizan cuantiosísimos fondos públicos en una televisión para enviar un mensaje permanente de odio, de tergiversación, de desinformación. Y por eso el pisar el plató de esa televisión para mí era un honor, porque lo hacía dándole voz, ya digo, a tantas personas que han tenido que verse insultados y verse vejados por esa televisión. Es una televisión que debería estar cerrada hace mucho tiempo y es una televisión que no debería recibir un solo duro ni un solo euro porque lo utiliza para atentar contra el Estado de Derecho, para apoyar a los golpistas. Estar en ese plató de televisión a mí me produjo, por un lado, la satisfacción de decirles a la cara lo que pensamos mucho sobre el adoctrinamiento que se hace en las escuelas, sobre los insultos que ha recibido injustamente la Policía y la Guardia Civil y el magnífico trabajo que hicieron a pesar de las mentiras que han estado vertiendo desde ese medio de comunicación o de descomunicación o de desinformación, y también el poderles hablar de que el propio medio es un medio puesto al servicio de los golpistas. Así que pisar un plato de TV3, que lo haré tantas veces como me llamen, salvo que sea para, como han pretendido, para que tenga un debate con un terrorista, que eso no lo haré jamás, es verdad que me produjo una gran satisfacción. ¿Cómo vivió exactamente ese momento en el que tiene que tener ese debate con ese terrorista? ¿Usted cómo oye? Bueno, digamos que no por previsto me pareció algo totalmente imposible de que ocurriera. Yo les había dejado muy claro a través de nuestro responsable de comunicación que nunca iría a debatir ni pisaría siquiera las instalaciones de una televisión si allí está cualquier tipo de personaje como este, es decir, cualquier terrorista. Eso es una línea roja que no pasaremos jamás. La jugada de meterla o la trampa de meterlo dentro del debate en el que estábamos a través de una llamada telefónica, pues yo tuve claro que la única respuesta que podía hacer, dudé si levantarme e irme, pero pensé que era mejor dejar patente el desprecio hacia este personaje, diciendo claramente que yo a los terroristas no los contestaba ni en persona ni por vía telefónica y directamente que iba a permanecer allí en el plató como si oyera llover, ¿no? ¿Qué es lo primero que le diría a Carles Puigdemont si lo tuviese delante? Pues le diría que es un cobarde, en primer lugar, porque abandonó a los suyos y salió corriendo. En segundo lugar, le diría que es un traidor a España, porque él representaba una institución española cuya potestad o cuyo poder le deviene de la propia Constitución. Y en tercer lugar, le diría que espere de nosotros la mayor dureza en cuanto a la petición de pena el día que hagamos el informe final en el juicio. Así que le diría que se fuese preparando para pasar muchos años en prisión. Entonces, ¿cree que responderá ante la justicia española, finalmente? Sin ningún lugar a dudas. Por eso nosotros, desde la acusación popular de Vox, a quienes tienen cierta prisa en que se nos entregue a Puigdemont de cualquier manera, decimos que no la tenemos.
Él sí tiene prisa de volver a la escena política y sobre todo tiene prisa de que el tribunal alemán o el tribunal belga, el que corresponda, nos lo entregue con la imputabilidad restringida y de tal manera que solo le podamos juzgar aquí por delitos menores, delitos de malversación o desobediencia o prevaricación. Nosotros decimos que Puigdemont tarde o temprano va a comparecer ante la justicia. Tenemos muchos años por delante, vamos a esperar hasta que prescriban los delitos, queda mucho tiempo y por tanto tarde o temprano tendrá que responder, pero queremos que responda por el delito de rebelión, que es el que ha cometido y es el delito más grave. Cambiamos un poco de tercio. Hemos pasado unos años muy duros en los que los ciudadanos han demostrado su desafección hacia los políticos. ¿Cree que eso ya ha pasado? ¿Cree que los ciudadanos han vuelto a recuperar la confianza? Yo creo que la desafección hacia los políticos no solo se ha reducido, sino que se ha incrementado. Cualquier noticia de las que estamos viendo sobre casos de corrupción que afectan a todos los partidos, casos de corrupción del Partido Popular, del Partido Socialista, estos casos de desafección completa en cuanto a lo que se esperaba de los políticos en la respuesta contra el golpe de Estado, nos ha llevado sin lugar a dudas a que la sociedad en general cada vez se siente más alejada de los políticos. Pero en cambio, lo que sí estamos viendo desde Vox es que hay un resurgir del sentimiento patriótico, del sentimiento de amor a España. Diríamos que casi es un mensaje de rebelión, de rechazo por un lado, pero de rebeldía por otro. El hecho de ver miles y miles y miles de banderas de España por cualquier ciudad en el que vamos de nuestro territorio, puesta en los balcones, nos anima a pensar que algo está pasando. Y está pasando que tanta traición y tanta cobardía está generando un revulsivo y los españoles están empezando a despertar y eso es lo que pretendimos precisamente cuando fundamos Vox, hacer en primer lugar un llamado para que los españoles despertasen del letargo en el que estábamos adormecidos durante tantos años y lograr que una vez despiertos empecemos a trabajar en serio por hacer a España grande otra vez. No estamos en periodo de campaña, pero le quiero preguntar con la mano en el corazón, ¿qué tiene Vox que no tienen el resto de los partidos? Bueno, para nosotros sí estamos en campaña. Desde que fundamos Vox estamos en permanente campaña. Nosotros recorremos España todas las semanas, tenemos actos todas las semanas, estamos difundiendo nuestro mensaje allá donde nos llaman, en medios de comunicación, en la calle. Para nosotros no hay ninguna diferencia con las campañas electorales. Llevamos 4 años de permanente campaña electoral. Y con la mano en el corazón, ¿cuál es la diferencia que creo que tiene Vox con el resto de los partidos? Pues que nuestros intereses no son partidistas, defendemos el interés general de España, lo hacemos por amor a España. A nosotros lo que nos mueve es el interés general, no estamos pensando en las siglas. Para nosotros Vox es un instrumento y ojalá pudiéramos liquidar, disolver Vox y que no fuese necesario. Es decir, que no fuese necesario un partido que tuviese que estar defendiendo lo obvio, la unidad de España, la igualdad de los españoles ante la ley, la justicia independiente, la lucha contra la delincuencia. Pero lamentablemente este instrumento político tendremos que mantenerlo y tendremos que hacer que sea cada vez más fuerte hasta que logremos todas esas reformas profundas que necesita España para que el futuro que se nos está negando ahora por políticos mediocres empiece a tener una perspectiva y aunque tal vez no la disfrutemos nosotros, la puedan disfrutar las generaciones venideras. Seguimos hablando de Vox, pero ahora para hacer un poco de autocrítica. ¿Qué ha hecho mal Vox? ¿En qué se ha equivocado? Bueno, seguro que hemos hecho muchas cosas mal, pero yo diría que son los pecados de la infancia. Nosotros somos un partido que no es un partido profesional. La inmensa mayoría, creo que es aproximadamente el 92% de los afiliados que formamos Vox, no hemos venido de ningún otro partido, no teníamos ninguna experiencia como partido y hemos empezado de cero. Yo recuerdo las primeras reuniones, 20, 25 personas preparando los estatutos, intentando conformar un manifiesto fundacional, los primeros mimbres y evidentemente hemos cometido errores, hemos querido hacer las cosas lo mejor posible, pero seguro que ha habido muchas cosas que tendríamos que haber hecho mejor. Pero yo creo que comparado con la dificultad de no tener recursos económicos y por tanto limitarnos mucho en nuestros medios, de ser un partido que empieza y especialmente del odio con el que nos han recibido el resto de los partidos, el interés por parte del gobierno de que se aplacase nuestra voz, de que no se nos oyese, hemos tenido que luchar con auténticas trampas de malos jugadores. Por ejemplo, estoy recordando ahora
el primer partido y único desde que se aprobó la Constitución al que se le secuestró toda su propaganda, tal y como dijo el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso, en una sentencia que pasará a la historia, la primera vez que se secuestra toda la propaganda de un partido, nos ocurrió a nosotros. Y podríamos decir tantas y tantas trampas, como por ejemplo no invitarnos en las elecciones a participar en los debates diciendo que no teníamos representación parlamentaria, pero en cambio a Podemos y a Ciudadanos, que tampoco la tenían, sí les invitaban. Es decir, sí que hemos cometido errores y hemos aprendido mucho. La verdad es que llevamos 4 años de vida política y algunos pensamos como si fueran 8 o 10, porque hemos aprendido mucho y hemos rectificado en todo aquello que hemos creído que no se estaba haciendo bien para el objetivo final. Pero hay una crítica que hace parte de la gente, y es esas acciones tan llamativas de Vox, quizá porque hasta ahora era más difícil que Vox saliera en algunos medios de comunicación, pero las esposas a Puigdemont, la pancarta en casa de los señores Iglesias Montero, la bandera en Gibraltar, ¿no son acciones que pueden tener un perjuicio en lugar de un beneficio de convertir a Vox para muchos en un partido poco serio? No, para nada. Yo no lo considero ni un error ni algo que ya no se deba seguir haciendo. En primer lugar, creo que dieron un resultado muy bueno en cuanto a visibilidad. Cuando te están cerrando todas las puertas de los medios de comunicación, digamos, convencionales, el hacer este tipo de acciones visibles, acciones, bueno, en cierta medida podríamos llamarlas un poco estrambóticas, ¿no? Puedo utilizar esto, pero no diría nunca que fueran ofensivas ni ilegales o por lo menos agresivas, ¿no? Lo que sí que creo es que han tenido el resultado que se esperaba, darnos visibilidad en momentos muy difíciles, pero sigo creyendo que hay que seguir haciendo esas acciones, aunque estuviéramos como un partido más en todos los medios de comunicación. Ese tipo de acciones son importantes porque son simbólicas, demuestran en determinados momentos, como es entrar en Gibraltar y poner una bandera, lo que estás diciendo es que el gobierno puede hacer mucho más. Cuando retiramos, por ejemplo, un bloque tirado en la bahía de Algeciras que le impedía a los pescadores faenar, lo que estábamos haciendo es un símbolo, son actos simbólicos que pretendíamos decir, oye, si nosotros hemos podido hacer esto, ¿por qué el gobierno no toma acciones diplomáticas serias? ¿Por qué no lleva a cabo acciones con toda la fuerza que tiene? Cuando nuestra presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, pone unas esposas delante de Puigdemont y le dice, sin ley no hay democracia, pues casi parecía una premonición. Estaba diciéndole, estas son las esposas y este es el Código Penal, y resulta que tiempo después estaba cometiendo un golpe de Estado. Por tanto, creo que fueron buenas y creo que deberemos repetir otro tipo de acciones simbólicas cada vez que consideremos que es necesario llamar la atención sobre algún tema. Hablaba ahora, señor Ortega, del odio de otros partidos a Vox. Vamos a recordar unas declaraciones de Pedro Sánchez y de Pablo Echenique. El señor Torra no es más que un racista al frente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña. De ahí que nosotros dijésemos, y yo en particular, que el señor Torra no es ni más ni menos que el Le Pen de la política española. Es más, tan ultraconservador y racista son las declaraciones de Vox como los pensamientos y los escritos del señor Torra. Estamos hablando de fascistas, estamos hablando de gente violenta que defiende un Estado autoritario y que típicamente agrede a la gente como parte de su actividad habitual. Bueno, en las últimas semanas hemos visto continuos ataques a su formación. ¿Deberían tener o tienen ya miedo el resto de partidos políticos a Vox? Bueno, es verdad que cuando empiezan a insultarte, empiezan a demostrar que les preocupa lo que defiende Vox. Nosotros, desde que nacimos, hemos tenido que soportar como partido político una lista interminable de etiquetas, todas ellas falsas, absolutamente injuriosas, como es llamarnos xenófobos si defendíamos la seguridad en las fronteras, llamarnos fascistas porque defendíamos la unidad de España, llamarnos homófobos porque nos oponemos a la ideología de la mal llamada ideología de género. La realidad es que estamos acostumbrados y además decimos que nunca nos van a hacer desviarnos de nuestro camino, ni los insultos ni las amenazas. Es verdad que hay algunas veces, como ha ocurrido con Echenique, en que hemos tenido que dar un paso más y ha sido querellarnos contra él, porque claro, cuando un personaje como este
se atreve a decir en un medio de comunicación masivo que los de Vox, los dirigentes, los afiliados y los votantes somos personas violentas que defendemos un Estado totalitario, fascistas que llevamos navaja normalmente en el bolsillo, pues hemos considerado que eso no es otra cosa que un delito de odio. Y lo hemos hecho y nos hemos querellado contra él porque creemos que no se puede aceptar que quienes van lanzando este tipo de mensajes luego no sean responsables de las consecuencias que tengan. Ya hemos visto casos como el de Víctor Lainez, que fue asesinado cobardemente por la espalda por llevar unos tirantes con la bandera de España, y nosotros hacemos responsable, en este caso, a Echenique o a cualquiera de los políticos que se atrevan a amenazarnos o a insultarnos o a calumniarnos con este tipo de afirmaciones falsas. No nos preocupan, pero es verdad que tiene una lectura positiva, como decíamos al principio, y es que empiezan a darse cuenta que Vox es una fuerza política que les va a hacer frente de verdad. Ellos saben que nosotros no andamos ni con los paños calientes y las, digamos, las actuaciones blandas, ¿no?, de Ciudadanos, ni con las omisiones culposas, ¿no?, o traidoras del gobierno del Partido Popular, ni con las connivencias o compadreos que se traen pues, por ejemplo, con el Partido Socialista. Es decir, saben que frente a los totalitarios de Podemos, los amigos de Cuba, los amigos de Irán, los amigos de la dictadura de Maduro en Venezuela, Vox es una fuerza política y es un proyecto político que va a unir a millones de españoles y les va a hacer frente y les va a derrotar. Eso lo saben y por eso tienen que intentar insultarnos primero, amenazarnos después y luego veremos todavía cosas de mayor gravedad, lamentablemente. Volviendo a ese acto simbólico al haber colocado esa bandera gigante de España en Gibraltar, usted cruzó el Peñón 3 kilómetros ida, 3 kilómetros vuelta a nado, sabiendo que si le pillaban, pues le iban a detener. ¿Qué pensaba usted en esos momentos? Pues yo en aquellos momentos estaba pensando en los pescadores que tenían que faenar por esas mismas aguas y que eran permanentemente acosadas sus pequeñas embarcaciones familiares por las potentes patrulleras de la Royal Navy o de la policía gibraltareña. Iba pensando que ellos se la juegan también porque les han llegado a golpear las lanchas con riesgo a hundirles. Pensaba que eso que estábamos haciendo merecía la pena porque estábamos poniendo la enseña nacional en un territorio que es España y que es una colonia de piratas donde se llevan a cabo todo tipo de delitos de narcotráfico, de blanqueo de capitales, delitos medioambientales, es decir, una auténtica cueva del delito, ¿no? Y pensaba que lo que estábamos haciendo era necesario hacerlo y por tanto que había que seguir nadando y había que seguir haciendo todo lo posible para que el mundo entero o al menos toda España se diera cuenta de que el tema de Gibraltar no hay que olvidarlo y que es una espina que tenemos clavada a los españoles y Europa, porque es la última colonia que queda en Europa y hay que terminar con ese asunto cuanto antes. En estos últimos años hemos vivido el auge de Ciudadanos, el nacimiento de Podemos y el nacimiento, la fundación de Vox. ¿Considera Vox un partido de esa nueva política de la que tanto hablamos? A quien no considero que sean de la nueva política es ni a Podemos ni a Ciudadanos. Podemos es el viejo marxismo, el viejo comunismo blanqueado o teñido de morado. Al final defienden lo mismo. No hay más que ver cualquiera de los vídeos de poquito antes de aparecer Podemos a la escena política en las elecciones europeas. Su discurso es el típico discurso sectario, marxista de la extrema izquierda. Sus dirigentes vienen de ahí y además han sido financiados por Venezuela, que es al final en ese momento era un satélite de Cuba y por tanto eso no es nueva política. Estos, por muchos circulitos que hagan, todos sabemos que detrás está la vieja hoz y el martillo del marxismo que a lo largo de 100 años ha causado 100 millones de muertos en el mundo. Y con respecto a Ciudadanos, Ciudadanos tampoco nos engaña. Ciudadanos es un producto de marketing, es la sonrisa fácil, es el color naranja, la música, es un producto edulcorado de lo que es el propio sistema. Cuando nos fijamos en qué ha hecho Ciudadanos hasta ahora, podemos ir viendo que al final no viene a cambiar el sistema, viene a acomodarse dentro del sistema.
o si queremos, viene a ser la muleta del sistema. Si pensamos en Andalucía, ¿quién ha robado más? ¿Quién ha sido la PSOE, la gran organización del delito, de la corrupción, durante 30 años en Andalucía? Es el Partido Socialista. ¿Y quién ha venido a permitirle que sigan haciendo exactamente lo mismo? Pues Ciudadanos en toda Andalucía. Y si pensamos en la corrupción del Partido Popular, tan de moda en estos momentos, nos damos cuenta que quien vino a salvarle al Partido Popular, tanto en el Gobierno como en la Comunidad de Madrid, ha sido precisamente Ciudadanos. Pero cuando vemos sus políticas, sus viejas políticas, por ejemplo, de seguir presionando con impuestos a los ciudadanos, cuando vemos un Ciudadanos que lo que viene a decirnos es que a la política hay que seguir, a la justicia hay que seguir controlándola por la política, que está dispuesta a aceptar y a impulsar todas las leyes de ideología de género que atentan contra la libertad de los padres, contra la libertad de educación. Ciudadanos es la vieja socialdemócrata que se va cambiando de careta, que se va maquillando en función del territorio. Y lo mismo puede estar diciendo que está en contra de la prisión permanente, como decir que está de acuerdo con la prisión permanente si es revisable, como poco después decir que hay que endurecerla, como decir que está en contra del cupo vasco, como haber dicho que estaba a favor del cupo vasco, como haber dicho que estaba en contra totalmente, y tuvimos que escuchárselo, que decía de la aplicación del 155 que eso era matar moscas a cañonazos, decía Albert Rivera, como decir que ahora hay que endurecer el 155. Es un partido que es una auténtica veleta. Yo les decía en un debate que tuve en la Universidad de Valladolid, le decía al representante de Ciudadanos: vuestro partido debería poner en el frontispicio de la puerta de entrada de vuestra sede nacional aquello de que estos son mis principios y si no le gusta tengo otros. Es decir, el partido de Groucho Marx, el partido que va adaptando no digo que tenga principios, que va adaptando sus conveniencias electorales en función de lo que le dicen las encuestas por un lado y de lo que al final pues debe decir el parte meteorológico, porque yo creo que mezcla las dos cosas y dice, bueno, hoy toca que la veleta sopla en una dirección, pero mañana puede soplar en la contraria. No es un partido de fiar y, por tanto, digo, no son política nueva, es la vieja política de siempre, pero eso sí, con muchas dosis de marketing político. Dejando entonces a Podemos y a Ciudadanos de lado, ¿qué ofrece de nuevo entonces Vox? ¿Es nueva política Vox entonces? Bueno, Vox es un partido que recoge los principios que nos han unido siempre a los españoles: el amor a España, el amor a la libertad, el principio irrenunciable de que los españoles debemos ser iguales en derechos y en obligaciones, con independencia del territorio en el que vivamos, que hay que proteger la vida, que hay que proteger la familia. Y todo esto lo hace tras un análisis de lo que hemos tenido durante 40 años. Parte de una profunda crisis del sistema de las comunidades autónomas que nos han enfrentado, que nos han dividido, que han creado españoles de primera, de segunda y de tercera y que además han llevado a cabo un importantísimo endeudamiento. Un despilfarro de recursos, unas duplicidades administrativas inaceptables. Y parte de ese análisis y de otra doble crisis, que no es solo la crisis institucional a la que me estaba refiriendo, no es solamente también la crisis económica, es sobre todo una profunda crisis moral. En Vox estamos convencidos de que España sufre una profunda crisis moral, donde se estaban perdiendo desde las instituciones, pero también desde la propia sociedad civil, los valores, la defensa del principio de autoridad, el principio de la familia, de la vida, del respeto a la ley, a los jueces, al ordenamiento, y por tanto eso nos lleva a pensar que ante esas crisis Vox tenía que venir a recoger ese sentimiento que creemos que todavía está vivo en la inmensa mayoría de los españoles, darle forma jurídica y decir, a partir de ahora, el instrumento político que va a defender todas esas reivindicaciones de la inmensa mayoría de los españoles se llama Vox. Vamos a darle voz a esa España silenciosa y silenciada. ¿Y qué leyes derogaría Vox con extrema urgencia si llegara a la Moncloa? Serían muchas, pero empezaríamos por aquellas que generan mayor odio porque intentan abrir viejas heridas, como es la derogación de la Ley de Memoria Histórica. Derogaríamos la ley del aborto, derogaríamos la ley de los impuestos de sucesiones, de donaciones, las plusvalías, de patrimonio. Derogaríamos, al menos parcialmente, la ley de partidos políticos para reformarla de tal manera que sea declarado ilegal cualquier partido que esté vinculado a organizaciones terroristas o partidos proetarras.
o cualquier partido que lleve en su esencia la destrucción de España, es decir, los partidos separatistas, los partidos independentistas. Podríamos ir haciendo una lista, yo creo que interminable, de leyes que habría que reformar, pero sobre todo nos caracterizaríamos por la derogación de normas. Este es un principio fundamental. En estos momentos tenemos cerca de 105.000 normas en vigor en España y nosotros creemos que con probablemente las 5.000 normas restantes tendríamos suficientes. España no necesita más leyes, necesita que haya pocas normas claras, que no sean contradictorias, pero que se cumplan. ¿Se ha convertido Vox en el Trump español? Pues puede ser, y creo que además es una comparativa, salvando las distancias, que es muy acertada. Trump lo que ha pretendido para Estados Unidos es romper el mito de lo políticamente correcto, romper los lobbies que hablaban de que Estados Unidos tenía que seguir unas directrices mundialistas y dijo que había que hacer a América grande otra vez, que tenía que recuperar un mensaje de protección del interés nacional americano frente a tratados internacionales donde, por ejemplo, estaba siendo muy perjudicado, o una política de fronteras demagógica absolutamente que estaba poniendo en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Si esto lo llevamos a España, y sin que tenga que haber la más mínima no tiene por qué haber, la más mínima coincidencia en las medidas. Una cosa es hacer grande a América y otra cosa es hacer grande a España. Y seguro que habrá muchas cosas que sean contradictorias y que España nunca las podría apoyar porque atentaría contra sus propios intereses. Pero sí la filosofía. Si al decir somos el Trump en España, se quiere decir que nos enfrentamos a los lobbies de la información sin miedo, a quienes marcan lo políticamente correcto, de lo que se puede hablar y de lo que no, pues lo somos. Si somos aquellos que queremos hacer a España grande otra vez, que queremos recuperar el orgullo de ser españoles, que queremos que España tenga una voz seria y respetada en Europa, o que queremos que la soberanía nacional que corresponde a todos los españoles empiece por respetarse en donde es su sede natural, que es en el Congreso de los Diputados, sin ningún lugar a dudas, nosotros tendríamos ese calificativo de los Trump en España. Precisamente quería preguntarle, porque hace muy poquito uno de los asesores de Vox, uno de los representantes, se reunió con Steve Bannon. ¿Cómo es la actual relación entre Vox y la administración de Trump? Bueno, es verdad que hemos tenido el ofrecimiento voluntario de apoyo a través de uno de los miembros que forman parte ahora del Comité Ejecutivo Nacional, que es Rafael Bardají, de Bannon, que es fue y va a volver a serlo, uno de los principales asesores en campaña electoral de Donald Trump. Y creemos que esto es muy importante porque nos puede ayudar desde profesionales con muchísima experiencia y que además lo están haciendo de manera absolutamente voluntaria porque creen en el proyecto de Vox, porque creen que Vox es una voz realmente nueva y que se atreve a enfrentarse a ese mundialismo, a ese globalismo que también han luchado ellos desde Estados Unidos, y por tanto lo valoramos como algo muy positivo. Esperamos que sus consejos nos puedan ayudar a acertar en las estrategias de campaña, salvando las infinitas distancias que hay, porque claro, nuestros recursos económicos pues son muy limitados. Somos probablemente el único partido que dice claramente que solo debemos financiarnos con nuestros recursos, que no queremos que se financien a los partidos políticos, ni a los sindicatos, ni a las organizaciones patronales con fondos públicos, y por eso nuestros recursos económicos van a depender del esfuerzo que hagamos todos los afiliados, de las donaciones que vamos a pedir generosamente a tantos miles de españoles que quieran cambiar las cosas. Sabemos que vamos a tener recursos muy limitados, pero también sabemos que lo vamos a suplir con coraje, con valentía, con vocación de servicio y con un esfuerzo de generosidad muy grande por todos los que nos apoyen. Y terminamos con este bloque de política internacional muy brevemente. ¿Cómo es su actual relación con el Frente Nacional de Marine Le Pen o incluso con Liga, el partido que va a formar gobierno en Italia? Bueno, nosotros tenemos, esto me lo preguntaron el otro día en TV3, con un afán que sé que no es el mismo que aquí. En aquel momento es un afán exclusivamente de intentar hacer daño, de confundir a la audiencia. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Nosotros hemos tenido coincidencia con algunos partidos europeos que coinciden en tres cuestiones que consideramos fundamentales y que desde Vox defendemos a ultranza. En primer lugar, que necesitamos seguridad en las fronteras de Europa y, por supuesto, también en las fronteras españolas contra una inmigración absolutamente desbordada, descontrolada y sin sentido común. Por tanto, seguridad en las fronteras,
Segundo, una defensa de la Europa de las naciones, es decir, la defensa de la soberanía nacional, el respeto a las naciones frente a un multiculturalismo, frente a un globalismo que intenta imponerse desde fuera, desde los lobbies desde fuera. Y tercero, el respeto a esa identidad nacional española, como puede tener la identidad francesa o alemana o italiana. La coincidencia en esos tres planteamientos nos ha llevado a tener contactos con un grupo parlamentario que se llama Europa de las Naciones y las Libertades, en la que hay muchos partidos, entre otros está el Frente Nacional. Y es verdad que solo hemos coincidido en eso, porque luego hay muchísimas otras cuestiones en las que no coincidimos. Algunos son más cercanos a partidos socialdemócratas, otros son más cercanos a partidos liberales, o me atrevo a decir ultraliberales, otros son incluso partidos más radicales, incluso nos hemos encontrado algunas situaciones verdaderamente rocambolescas y hemos hecho nuestra protesta de partidos que incluso en ese afán de tener una individualidad han llegado a apoyar incluso a los partidos golpistas, lo cual nos ha parecido una auténtica vergüenza y lo hemos defendido. Nosotros solo nos hemos acercado a este grupo parlamentario en relación a esas tres coincidencias que vamos a seguir manteniendo, porque creemos que cuando nos presentemos a las elecciones europeas y tengamos que entrar en el Parlamento Europeo, habremos de apoyar todas aquellas políticas que sean en esa dirección, en hacer una Europa más segura, donde se respete más la identidad y la soberanía de las naciones. Esa es nuestra única coincidencia, nuestra única relación. En todo lo demás no coincidimos y además incluso tenemos posiciones contrarias porque atentan al interés de España, que es para el que nos debemos los de Vox. Señor Ortega, vamos a ver en esta pantalla un tuit de un conocido del Congreso, el señor Rufián. Ahí lo vemos, el Congreso es un teatro de todos contra todos en el que siempre gana el Partido Popular. ¿Puede ser esta el único punto de coincidencia entre Javier Ortega y Gabriel Rufián? No, yo nunca creo que pueda coincidir con quien es imposible, ¿no? Es imposible y creo que el apellido pues le viene al pelo, ¿no? Creo que además de ser un golpista es un mentiroso. El Congreso es un teatro por gente como él. De todos contra todos, yo diría que de todos contra el interés general de España. Aquí, tristemente, no es que gane el Partido Popular. Aquí quien pierde siempre en el Congreso es España. Cuando vemos votaciones en el Congreso, siempre nos planteamos al final quién sale ganando. Pues siempre suele ganar el interés de un partido, siempre suele ganar las presiones que se han hecho por determinados sectores que odian a España, el caso del PNV, de Convergencia y Unión. Y cuando se ponen de acuerdo todos es cuando se tienen que subir el sueldo, cuando tienen que mantener sus privilegios a la hora de jubilarse. En eso siempre están de acuerdo. Tristemente, el Congreso de los Diputados, insisto que debería ser la sede natural de la soberanía nacional, es decir, que todo el que esté allí sentado tendría que estar defendiendo el interés general de España, vemos que lo que se produce es una Cámara donde lo que hay es unas auténticas luchas de poder por despedazar como si fuese una pieza de caza, como si fuese un pastel, a ver quién se lleva el trozo más grande. Y nos da la sensación de que del Congreso de los Diputados no salen las iniciativas que están velando por el interés general de España, que están velando por ver cómo podemos apoyar a los empresarios españoles, cómo podemos bajar la fiscalidad a las familias, ver cómo se puede apoyar al autónomo, cómo podemos lograr, por ejemplo, un gran pacto de defensa de los recursos, especialmente un gran plan hidrológico nacional para que no se siga desperdiciando el agua, o donde se pueda hacer una ley electoral que realmente haga que los votos de los españoles sean iguales, con independencia del territorio en que vivan. No, lo que vemos es que al final hay una lucha por mantenerse en el poder y lamentablemente en la mayoría de los casos contra el interés general de todos los españoles. Ya son muchas las encuestas que colocan a Vox primero en el Parlamento Europeo y después en el Congreso de los Diputados, en el Nacional. ¿Cómo se imagina la llegada o el desembarco de Vox a estas instituciones? ¿Cómo cree que les van a recibir? Pues no nos van a recibir con mucha alegría ni con muchos aplausos, pero sí me lo imagino sonando el himno nacional y entrando en el Congreso con una sola voz. Y es decir, hoy empieza a escucharse en este Congreso de los Diputados o en este Parlamento Europeo la voz de millones de españoles que han estado silenciados. A partir de ese día se van a encontrar con una proposición no de ley cada día. Vamos a proponer
todo aquello que creemos que es necesario para España. Y vamos a obligar a que se tengan que retratar el resto de los partidos. Ya veremos al Partido Popular, ya veremos a Ciudadanos, ya veremos al Partido Socialista, que se les llena la boca en las campañas electorales diciendo que defienden el interés, cuando les digamos, por ejemplo, queremos una ley que se garantice la equiparación real de salarios entre Policía Nacional, Guardia Civil y todas las policías autonómicas, o queremos que se inicien los trámites para una reforma constitucional para ilegalizar a los partidos separatistas, o cuando les digamos queremos que se reforme la ley para que entrar en España no tenga un efecto llamada y por tanto el que entre ilegal sepa que no va a recibir ningún tipo de beneficio, no va a sacar nada de entrar a las bravas sin cumplir los trámites legales, y tantas normas que vamos a poner encima de la mesa y que se van a tener que retratar. Ya sabemos que al principio van a votar en contra, ya sabemos que nos van a pretender dejarnos en evidencia, pero a nosotros no nos preocupa lo que decidan los que están allí dentro. Nos va a preocupar enormemente que ante la opinión pública la mayoría de los españoles van a decir: estos diputados de Vox, estos 2, 4 diputados de Vox están haciendo realmente su trabajo, son los que de verdad nos están defendiendo, son la voz de tantos y tantos millones de españoles, y sabemos que en unas segundas elecciones eso tendrá un reflejo muy importante y esos 4 o 6 primeros diputados pasarán a ser 30 o 40. Sabemos que tendremos una llegada que no va a ser fácil, pero que está claro que para muchos españoles va a ser un respiro, es decir, por fin hay alguien que dice lo que hay que decir, que defiende lo que hay que defender y que propone las reformas que hay que proponer tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Europeo, como también, por supuesto, en parlamentos autonómicos, donde entraremos a denunciar las mentiras del sistema autonómico y las incorrecciones, o también, como ya lo estamos haciendo en muchos ayuntamientos, siendo la única voz de tantos y tantos ciudadanos que nadie estaba defendiendo. Señor Ortega, los ciudadanos ya no tienen miedo a decir que aman a España, sacan sus banderas a los balcones, acuden a las manifestaciones a favor de la unidad de España. Parece que los partidos intentan aprovechar de ello. Le pido brevedad porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cree que hay una guerra política por ver quién es más español? Pues ojalá fuera así. Lo malo es que hay mucha demagogia, hay mucho oportunismo, y es verdad que algunos ahora deciden apuntarse a la bandera de España. Nosotros nunca nos hemos considerado un partido patriota. Quiero decir que no nos consideramos mejores españoles que nadie. Lo que nos consideramos es un partido que hacemos lo que tenemos que hacer en defensa de España. Hay otros que por oportunismo ahora dicen que también van a defender España. Bienvenidos sean. Todo nuestro aplauso y todo nuestro reconocimiento. El problema es que nos tememos que es un pose, es el mismo pose que Pedro Sánchez poniéndose una gigantesca bandera detrás del escenario en el que estaba hablando, cuando luego no tiene reparos de estar hablando en Cataluña con quienes quieren romper la unidad de España, o Albert Rivera, que no ha tenido ningún problema tampoco en decir cosas diferentes en función del territorio en el que se encuentra, o no querer aplicar ese 155 al que me refería antes. Por tanto, digo que nos encantaría que realmente fuese así, que el resto de los partidos hubiesen decidido que hasta aquí podíamos llegar y que a partir de ahora van a defender primero el interés general de España y luego su interés particular. Lo que pasa es que también tenemos que alertar a la población de que esto es una maniobra electoralista para evitar que los que de verdad venimos a defender a España no podamos llegar a las instituciones. Javier Ortega Smith, ahora sí que sí, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por venir al plato de 6 Mujeres sin Piedad. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, ha sido un verdadero placer y encantado de haber compartido estos minutos con ustedes y con todos nuestros espectadores. Hasta la próxima. Así sea.